Lo dijo con una mueca ladeada, una de esas sonrisas torcidas y arrogantes que te hacen sentir que te estás perdiendo el chiste, aunque tú ni siquiera sabías que había uno. A veces fantaseo con mi ex, dijo Denise mientras giraba la última gota de sus Chardonnay, como si estuviera audicionando para un reality show titulado ¿Quién humilla más rápido a su marido? Las palabras no resonaron en la habitación. Detonaron. Miré fijamente el pollo asado que acababa de cortar, aún humeante, como si no se diera cuenta de que el aire había cambiado. Podía escuchar el suave tic-tac del reloj antiguo de pared, justo encima de su hombro. Ese reloj lo compré en Viena hace años, cuando todavía creía que unas vacaciones podían arreglar un matrimonio roto. No dije nada. Denise se recostó en la silla, esperando una reacción. Siempre quería una reacción. Era su juego favorito, decir algo lo bastante cruel como para herir, y luego hacerse la sorprendida cuando sangraba sobre la alfombra. Pero esta vez, nada. No le di el gusto. Sin respuestas sarcásticas. Sin vasos rotos. Sin un ¿quién te crees que eres? Solo coloqué la servilleta, doblada con cuidado, al lado del plato. Me levanté, despacio. Con calma. Con un control que hizo que hasta el perro se moviera inquieto debajo de la mesa. Me miró, las orejas en alerta, como si supiera. Ella parpadeó, desconcertada por el silencio. Oh, vamos, Rich, no seas dramático, soltó entre risas, apuñalando un ejote como si le hubiera hecho algo personal. Es solo una broma. Jesús. Relájate. Pero no lo era. ¿Por qué no haces bromas sobre seguir mentalmente en la cama con tu ex mientras estás casada con un hombre que remodeló tu baño con sus propias manos después de que tu adicción a Pinterest se transformara en una fantasía de renovación de 6 meses? No haces esas bromas cuando él vendió su bote para pagar las deudas de tu boutique. No haces esas bromas cuando él renunció a los inviernos en Florida para quedarse en maldito Michigan solo para que estuvieras más cerca de tu instructora de pilates envejecida. Simplemente no lo haces. Caminé hacia el garaje. Sin decir una palabra. Sin portazos. Solo mi mano descansando por un segundo de más sobre el picaporte, el metal frío bajo mi palma como el silencio entre nosotros. Detrás de mí, soltó una risa entre dientes. ¿En serio? ¿Ahora te vas a encerrar en el garaje como un niño? Madura, Richard. Pero yo no me estaba escondiendo. Estaba recordando. La última vez que mencionó a ese ex, hace 2 años, acababa de instalar las nuevas luces del patio que ella eligió. Lo dijo de paso, como un recuerdo que olía mejor que la cena que yo había preparado a la parrilla. En ese entonces, me reí. En ese entonces, todavía me importaba recuperarla. En ese entonces, aún no sabía lo que había escondido en su armario. Esa noche no fue el primer golpe. Fue el último que permití. Entré al garaje y encendí las luces. El camaró, mi camaró, descansaba bajo su cubierta negra como un león dormido. 69 SS, rojo cereza bajo la lona. El que ella llamaba tu segunda esposa cuando quería molestarme frente a los invitados. El que le dijo a su hermana que, obviamente, se quedaría en el divorcio. Excepto que no era obvio. Retiré la cubierta. Pasé mi mano por el guardabarros pulido. Giré la llave en el encendido. Un giro lento, deliberado. La bestia despertó como si me hubiera echado de menos. No cerré la puerta del garaje de un portazo. La dejé subir con suavidad, como si se levantara el telón en el acto final. Y cuando salí de esa entrada sin mirar por el retrovisor, no estaba huyendo. No estaba haciendo un berrinche. No estaba confundido. Estaba eligiendo el momento que recordaría como el inicio del final. Porque a veces un hombre no necesita gritar.
Solo necesita marcharse en silencio, lo suficiente como para que el silencio lo diga todo. Y cuando vi encenderse la luz del porche en mi espejo lateral, y vi su silueta en la puerta, con los brazos cruzados, y no escuché nada más que el rugido de mi V8 cortando el atardecer. Supe que, al fin, lo sintió. El cambio. El miedo. La realización de que eso que ella creyó eterno, ya se estaba yendo. Al principio, pensó que estaba fingiendo. Oyó el rugido del camarón al arrancar y probablemente esbozó una sonrisa sarcástica mientras sorbía su copa de vino, como si fuera una rabieta melodramática más. Como si yo diera unas vueltas furiosas a la manzana, regresara a los 10 minutos oliendo a escape y orgullo, y luego pidiera disculpas por hacer una escena. Pero no di la vuelta a la manzana. No regresé. Ni siquiera reduje la velocidad. Ese motor, profundo, gutural, inconfundible, fue el sonido de mí arrancándome de encima 31 años de vida como si fueran piel quemada por el sol. Y por primera vez en décadas, esa noche la puerta del garaje no volvió a abrirse. La casa quedó en silencio. No era el silencio cálido de un hogar en calma, sino ese tipo de silencio suspendido, extraño, como cuando en el teatro el actor pierde su entrada y el público no sabe si es parte del acto o si todo se ha derrumbado. Me escribió un mensaje, en serio. 2 horas después, otro, ¿de verdad estás haciendo esto? Y luego, estás actuando como un loco. No respondí. Llamó cerca de medianoche. 2 veces. Dejé sonar. No dejó ningún mensaje. La imaginé sentada en el borde de la cama, con los brazos cruzados, aún con esa ridícula bata de seda con la de bordada. Siempre decía a sus amigas que esa de era de deseo. Yo siempre creí que era de delirio. Probablemente se sirvió otra copa y se acomodó, convencida de que para el amanecer yo estaría de vuelta, suplicando. Así son los narcisistas. No temen al abandono. Lo desprecian. Hasta que se vuelve real. Y entonces, se volvió real. La luz de la mañana se filtró por las persianas como con miedo de tocarla. Se despertó en mi cama, todavía atrapada entre los restos del drama del día anterior. No se oía nada desde el garaje. No el zumbido suave del café preparándose. No las noticias matutinas en la televisión. Solo el otro lado de la cama vacío. Más frío de lo habitual. Caminó descalza por el pasillo. La casa lucía igual, pero no se sentía igual. Se sentía ajena. Como cuando una puerta ha estado abierta demasiado tiempo durante el invierno y todo el calor se ha escapado. Y entonces lo vio. Sobre la mesita de noche. Su anillo de bodas. No arrojado. No escondido. No colocado teatralmente sobre la almohada como en una telenovela. Solo ahí. Frío. Intencionado. El anillo que insistió en que fuera de platino porque el oro era demasiado cliché. El que tuve que ajustar 3 veces porque no lograba decidir cuál era su verdadero peso. Ese anillo me costó más que el camarón, tanto en dinero como en dignidad. Ahora estaba solo. Como una reliquia. Lo recogió como si aún pudiera estar tibio. No lo estaba. No lloró. Aún no. En cambio, bajó corriendo al garaje. Vacío. No solo sin el camarón. Sin mí. Sin mi abrigo de repuesto. Sin herramientas desperdigadas. Sin mis llaves extra. Abrió los cajones. Uno por uno. Herramientas, desaparecidas. Manuales, también. Incluso la vieja foto donde mi padre y yo trabajábamos en el motor, ya no colgaba del tablero. Me llevé todo lo que importaba. Dejé solo el ruido. Llamó a mi hermana. Buzón de voz.
Llamó a nuestro hijo. No contestó. Llamó a mi mejor amigo y preguntó si yo estaba teniendo una crisis. Él le respondió, tal vez, o tal vez simplemente recordó quién era. Y ahí empezó a caminar sin rumbo por la casa. Ese caminar nervioso en el que tocas cosas sin propósito. Acomodó cojines. Abrió el refrigerador 2 veces. Encendió la televisión y la silenció enseguida. Incluso intentó llamar a su ex. Sí, ese ex. Tampoco respondió. 3. Esa noche, encendió una vela en la sala y se sentó como una mujer refugiada en un bun, esperando que las paredes temblasen, esperando la llegada del monstruo. Pero no hubo monstruo. Solo silencio. Porque yo no iba a volver a casa para gritar. No iba a volver para discutir. Ni para razonar mientras ella se ponía teatral. No iba a volver. Punto. El camarón no solo me alejó de ella. La empujó directo hacia lo único que temía más que el conflicto. La irrelevancia. El primer día creyó que estaba ganando. Caminaba por la casa en tacones como si desfilara por una pasarela, para nadie más que para sí misma y un perro que ni siquiera la miraba. Puso música en la cocina, más alto de lo habitual. Beyoncé, claro. Siempre Beyoncé cuando quería recordarse que aún era esa bad bitch, como decía. Publicó una selfie filtrada desde el sofá con la leyenda, cuidándome esmalte de uñas destellos almohadilla amor propio y R.A. Y dejó un comentario sediento en una vieja foto de Facebook de su ex. El de la Corvette. Y el anillo de boda bien visible. Escribió, fuego 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 still killing it cara besando. Como si no estuviera sola, en la cocina, bebiendo vino en una taza de café. Pensó que yo lo vería. Que estaría mirándola desde algún motel barato, llorando frente a su perfil, arrepentido de cada bocanada de independencia. Pero no la estaba observando. La estaba borrando. El segundo día, empezó a ponerse nerviosa. Todavía sin llamadas. Sin mensajes. Nada de hablemos o vuelve a casa. Solo un silencio digital absoluto. Envió un último texto antes del almuerzo. Ya terminé con estos juegos. Esto es infantil. Quería decir que yo era infantil. Pero el cambio de tono la delataba. Esa tarde intentó abrir la caja fuerte del armario principal. La negra, la del mango duro que yo mismo atornillé al suelo hace 10 años. Había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Parpadeó, confundida, como si la hubieran abducido. Miró fijamente la marca cuadrada sobre la alfombra donde solía estar. Como si viera un miembro fantasma. Fue al despacho. Buscó la llavecita de latón que siempre estaba en la bandeja cerámica junto a la impresora. Desaparecida. El cajón, cerrado con llave. Tiró de él. Primero suave, luego con fuerza. Nada. Intentó abrirlo como si pudiera forzarlo. Tampoco. Sacó el móvil e intentó llamar a su prima Marnie. Porque Marnie siempre le decía que podía conseguir algo mejor que yo. No contestó. Probablemente demasiado ocupada viendo cómo su tercer matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Así que Denise tomó su bolso carísimo y salió furiosa a almorzar con las chicas. Necesitaba público. Un grupo de apoyo. Alguien que validara su papel de víctima entre mimosas y simpatías pasivo-agresivas. Quedaron en ese bistró pretencioso que ella insistía que era nuestro lugar, aunque yo odiaba todo del menú. Pidió con exageración. Crab cake Benedict. Spritzers de naranja sanguina sin fin. Postre. Incluso coqueteó con el camarero, de unos 25 años, claramente incómodo. Y entonces, la tarjeta fue rechazada. Se rió.
Qué raro. Intenta otra vez. Rechazada. El silencio en la mesa se volvió cortante. Ese juicio silencioso que las mujeres lanzan por encima de la mesa cuando alguien pierde estatus. Exacto, ese. Murmuró algo sobre protección contra fraude, y mi marido está tocando mis cuentas. Pero su voz se quebró. Porque ya no estaba segura. Sacó su tarjeta de emergencia. La que le advertí que solo usara si literalmente había fuego bajo sus pies. Aprobada. Pero apenas. Cuando trajeron la cuenta, pagó rápido. Y se fue más rápido. De vuelta en casa, entró de golpe a la cocina y abrió de un tirón el cajón donde guardábamos nuestros documentos conjuntos. Pero ya no era compartido. La carpeta con nuestras declaraciones de impuestos conjuntas. Desaparecida. Los sobres con los extractos bancarios. Ya no estaban. Desaparecido. Incluso el post-it con mi antiguo PIN que ella había escondido debajo del especiero, ya no estaba. Abrió la nevera. Sin leche. Abrió los armarios. Sin café. Se quedó de pie en medio de la cocina y comprendió, sin dramatismo, sin un solo estallido emocional, que estaba en una casa llena de cosas que ya no le pertenecían. No porque yo me las hubiera llevado, sino porque eliminé la ilusión de que alguna vez fueron suyas. Aquella noche durmió en la habitación de invitados. Sola. No porque me extrañara, sino porque mi lado de la cama, frío, intacto, apenas hundido, parecía burlarse de ella. Y por primera vez en 3 días, Denise lo sintió. No culpa. No remordimiento. Debilidad. Y eso era algo que jamás había sentido dentro de esta casa. El asunto con estar casado con una mujer como Denise es que nunca imagina que el hombre callado puede ser peligroso. Pensaba que mi forma meticulosa de ser era solo un pasatiempo inofensivo de hombre mayor. Como reorganizar llaves inglesas o clasificar pólizas de seguro en orden alfabético era señal de que tenía demasiado tiempo libre y poca testosterona. Solía burlarse con sus amigas entre copas de vino. Seguro que Richard tiene una carpeta solo para otras carpetas. Oh, él revisa 3 veces las cerraduras como si alguien fuera a robarle sus enciclopedias. Reían. Yo sonreía. Y mientras ellas ponían los ojos en blanco, yo movía todo el tablero de ajedrez a sus espaldas. 3 años atrás, después de mi segundo susto cardíaco, y del tercer bolso de diseñador que ella compró ese mismo mes, me senté con un abogado de patrimonio llamado Miles. De esos que no se inmutan cuando uno menciona frases como fideicomiso irrevocable, o cláusulas de exclusión por contingencia. No era barato, pero Denise me lo había enseñado. Lo barato sale caro cuando se trata de traición. Redactamos todo. Y me refiero a todo. La casa, saldada y transferida completamente a un fideicomiso familiar privado. No a mi nombre. No a nombre de ambos. A nombre de mi hermana Marlene. Sí, la que Denise detestaba. La que tenía un doctorado y nunca se maquillaba. La tapadera perfecta. El camaró, legalmente clasificado como un activo empresarial. Fundé una LLC ficticia usando mi antigua consultoría aeronáutica y justifiqué la restauración como parte de una estrategia de marketing para un podcast que jamás grabé. Totalmente conforme al IRS, notariado y blindado. La Casa del Lago en Traverse City, adquirida bajo el Fondo Universitario para los Nietos. Denise lo llamó planificación mórbida. Yo lo llamé seguro. Incluso nuestros ahorros conjuntos se trasladaron silenciosamente a un sistema de desembolsos escalonados. Si yo moría, ella recibiría estipendios mensuales. Si me divorciaba estando vivo,
Recibiría una carta cortés y un Uber prepagado al hotel más cercano. Ahora, en una oficina elegante, en el piso 28 del centro de la ciudad. Me senté frente a Miles y deslicé hacia la carpeta que había guardado por 2 años en la caja de herramientas del garaje. La abrió sin decir palabra. Vi cómo sus cejas se levantaban. ¿Estás listo para activar todo?, preguntó. Activa todas las cláusulas, dije, tomando un sorbo de café. Con efecto inmediato. Hizo clic con su bolígrafo. El sonido retumbó como un disparo de salida. En cuestión de horas. El título de propiedad de la casa fue marcado para revisión de ocupación. La titularidad del Camaró fue registrada nuevamente bajo la LLC con restricciones de uso. Acceso a la Casa del Lago, revocado. El nombre de Denise nunca figuró en ninguna reserva ni contrato de arrendamiento. Fue removido de todos los documentos donde aún aparecía tenencia conjunta. Reenvío de correo, redireccionado. Y como toque final, programamos un cerrajero para cambiar todas las cerraduras exteriores. Viernes, 3 de la tarde en punto. Justo cuando ella solía ir a laminarse las cejas. Miles me miró mientras deslizaba el último documento por el escritorio. Sabes, la mayoría de los hombres espera hasta estar medio muertos o divorciados para hacer esto. Tú te adelantaste. Sonreí. Soy ingeniero aeroespacial. Hacemos análisis de fallos antes del despegue. Se rió, luego se quedó pensativo. ¿Ella sabe algo? Se rió en la cena y dijo que todavía fantasea con su ex mientras estamos juntos. Silbó, bajito. Vaya estupidez, murmuró. No, dije de pie. Movimiento predecible. Lo estúpido fue creer que no había estado escuchando. El trayecto en ascensor fue silencioso. Casi pacífico. No me sentía tan liviano desde la administración de Clinton. Al pisar la acera, miré el móvil. 5 llamadas perdidas. 3 mensajes. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. En serio, Richard, esto no tiene gracia. Y el último. Estás siendo cruel. Me quedé mirándolo. Luego bloqueé la pantalla. No era crueldad. Era previsión. Algo que ella nunca logró comprender. Me llamó paranoico por comprar cajas fuertes ignífugas. Se burlaba de mis listas de verificación. Reía cuando decía que los acuerdos prenupciales deberían actualizarse como el antivirus del ordenador. Una vez le dijo a su hermana: Richard planea como si el mundo se fuera a acabar. ¿Quién piensa así? Alguien que sabía que el final se acercaba. Y ahora, de pie en medio del zumbido tranquilo del tráfico urbano, sonreí. Porque la bomba ya había explotado. Solo que ella aún no se había dado cuenta de que la onda expansiva seguía avanzando. Esperó hasta media tarde. Cuando el sol entraba por la ventana de la cocina en ese ángulo que solía hacerla sentir, doméstica. Cálida. Como si la vida tuviera forma de anuncio de Instagram, pan tostado con mantequilla y sonrisas fingidas. Pero hoy. Esa luz revelaba el polvo en el aire. ¿Y Denise? Denise sintió que el polvo flotaba dentro de sus pulmones. No soportaba el silencio. Le gustaban los ruidos que podía controlar. Las voces que podía manipular. Las discusiones que podía ganar. Pero Richard no le daba nada de eso. Así que llamó a Grant. Tocó la pantalla 3 veces antes de pulsar enviar. Como si ensayara qué versión de sí misma mostrar. ¿Madre cariñosa? ¿Esposa frustrada? ¿Víctima? Él respondió al segundo timbre. Hola, mamá. No había calidez. Solo cortesía.
Grant siempre tenía ese tono pausado, sereno. Lo había heredado de Richard. Pero últimamente, esa calma sonaba lejana. Artificial. Cariño, empezó ella, con voz suave, apenas un susurro. Tu padre está actuando. Raro. Pausa. Grant no dijo nada. Ella insistió, ahora con un matiz más agudo. Me está evitando. No contesta las llamadas. Se llevó el camarón y desapareció. Silencio. Denise parpadeó. Grant. Él finalmente exhaló. No te está evitando. Eso la congeló. ¿Qué se supone que significa eso? Está preparándose. Ahora sí se detuvo del todo. Incluso el perro levantó la cabeza. ¿Preparándose para qué? Preguntó, con la voz quebrándose al final. Silencio. Largo. No de esos en los que alguien piensa. De los que vienen cuando alguien ya decidió si vale la pena responderte o no. Y entonces él lo dijo. Bajo. Categórico. Como una trampa de acero cerrándose. Le conté todo lo que dijiste el último día de Acción de Gracias. La boca se le secó. Se aferró al borde de la encimera como si el suelo se desplazara bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero lo sabía perfectamente. Sabía exactamente lo que había dicho ese día. El último día de Acción de Gracias. Noche de vino. A la luz de las velas. Richard estaba en el garaje revisando los disyuntores porque, una vez más, alguien había sobrecargado el enchufe con su preciado calentador de centros de mesa. Y ella, sentada en el salón con Grant y su novia Nora. Con media botella de más y la lengua suelta. Se rió demasiado alto. Soltó algo como, tu padre solía tener ambición. Ahora solo se conforma. Luego remató con. Probablemente debí casarme con Rick. Él todavía tiene chispa. Y, finalmente. Tu padre no inspira a nadie. Ni siquiera a mí. Grant no se rió. Nora se levantó y se marchó antes de tiempo. Bien, amigos. Pausa rápida. Apuntamos a los 10.000 suscriptores. Si estas historias de traición te tienen atrapado, suscríbete y continuemos. Más tarde, Denise intentó restarle importancia con una broma. Sabes que solo bromeaba. Para eso está la familia, ¿no? Aparentemente, no. Grant, dijo ella, bajando la voz. Pero él la interrumpió. Dijiste que era un aburrido. Un peso muerto. Que solo esperabas a que cometiera un error para por fin ser libre. Ella no recordaba haberlo dicho exactamente así. Pero tampoco lo negó. Estaba bebiendo, saltó, perdiendo el tono suave. Era Acción de Gracias. Él no respondió. ¿En serio vas a ponerte de su lado? No estoy tomando partido, respondió Grant. Solo estoy recordando quién me enseñó lo que significa el respeto. Y quién me enseñó a fingirlo. Clic. Llamada terminada. Ella se quedó mirando el teléfono. Parpadeando. Sin respirar. La habitación se sentía más pequeña. Las paredes, más cerca. Las sombras, más largas. Siempre había creído que Grant era suyo. Emocionalmente. Estratégicamente. Ella era la madre divertida, la espontánea. Richard solo era el calendario, el cajero, el sermón. Pero en ese momento entendió algo aterrador. Grant había estado observando. Todos esos años. Todos los comentarios sarcásticos. Las humillaciones. Las puñaladas por la espalda.
No estaba eligiendo bandos. Estaba eligiendo la verdad. Y la verdad, de pronto, resultaba tremendamente incómoda. Se sentó en el taburete junto a la barra y empezó a revisar sus mensajes. Inténtalo de nuevo. ¿Podemos hablar? Nada. Por favor. Aún nada. Solo silencio. Y su reflejo en la pantalla negra. Cansado. Solo. Y, por primera vez en décadas, sin saber de qué lado estaría la gente. No había abierto ese lado del armario en meses. Solía ser el dominio de Richard. Meticulosamente ordenado. Camisetas por colores, clasificadas por largo de manga. Enrolladas con tanta precisión que parecían granadas de seda. Incluso etiquetaba los cajones. ¿Quién demonios etiqueta cajones de calcetines? Richard lo hacía. Porque, como ella decía en sus noches de vino, mi marido tiene una relación poco sana con el orden. Es su lenguaje del amor. Ahora. Estaba vacío. Despojado. Como si un ladrón hubiera entrado y supiera exactamente qué llevarse y qué mensaje dejar con su ausencia. Pero ese día, algo la arrastró hasta ahí. No fue lógica. Ni siquiera curiosidad. Fue algo más frío. Más profundo. Un instinto animal. De esos que te dicen que algo no está bien. Abrió la puerta del espejo, medio convencida. Pero ahí estaba. Una caja de cartón. Sin cinta adhesiva. Sin etiquetas. Solo una caja. Denise se agachó. Y la deslizó hacia afuera con una lentitud casi ritual, como si pudiera silbar, o estallar. La colocó sobre el otomano y la abrió con la delicadeza de alguien que desentierra un cadáver. Adentro. El caos. Pero el caos según Richard. Todo era demasiado ordenado. Demasiado intencional. Una foto de su boda encima. Con los bordes doblados. Pero entera. Ella se veía hermosa entonces. Él, joven. Honesto. Un hombre enamorado que aún no sabía lo peligroso que puede volverse el desinterés. Denise apartó la foto con desdén. Debajo. Un sobre Manila. Con su nombre escrito en su caligrafía. No decía Denise. Ni Di. Ningún apodo cariñoso. Solo. Denise Carter. Archivo. Lo abrió. Primera hoja. Una captura de pantalla impresa. Sus mensajes de iMessage. De hace 2 años. Un mensaje de ella para Rick. Su ex. Si Richard se muere mañana, ni siquiera vestiría de negro. Aún cree que me impresiona con su maldito coche. Finjo. Siempre. Él solo cierra los ojos y cree que es amor. Sintió que la garganta se le cerraba. Pasó a la siguiente página. Más mensajes. Más fechas y horas. Jadeó. ¿Qué demonios? No eran solo fragmentos. Eran transcripciones. Conversaciones completas. Dolorosamente intactas. Enviados. Recibidos. Emojis incluidos. Hasta las reacciones con jaja. Cosas que pensó que había borrado para siempre, en un momento de pánico el año pasado. Cuando Richard preguntó: ¿Quién es Rick? Y ella se rió. Un amigo viejo. Relájate, Sherlock. Pasó más páginas. Post-its adheridos a ciertas secciones, con su caligrafía ordenada. No olvidar este. Mintió el 14. Comparar con su coartada. Seleccionar este para la noche de nuestro aniversario. Le temblaban las manos.
Cerró el sobre de golpe. El corazón acelerado. Y entonces lo vio. En una esquina de la caja, como si fuera algo menor. Una nota doblada. Una sola frase. Todo está respaldado. Se congeló. Su primer impulso no fue negación. Ni enojo. Fue miedo. Porque sabía que él podía hacerlo. El viejo servidor en el garaje. Su obsesión de guardar todo por si acaso. Esa forma callada y meticulosa con la que enfrentaba la vida. Como si estuviera desactivando bombas. Y ella lo había ridiculizado por eso. Lo llamó compulsivo. Le dijo a sus amigas que estaba un Excel desquiciado de construir un búnker. Resultó que no necesitaba un cuarto del pánico. Él era el pánico. Agarró el teléfono y abrió sus mensajes. Deslizó frenéticamente por el historial. Nada. Vacío. Lo borró todo. Había sido astuta. Pero él había sido más astuto. De pronto, no podía respirar. El closet se encogía. El aire parecía demasiado denso. La luz, demasiado amarilla. Como un foco de interrogatorio. Cerró la caja de golpe y retrocedió como si pudiera perseguirla. No gritó. No lloró. Solo sintió una emoción nueva. Extraña. Que se extendía por su pecho como tinta. Impotencia. La clase de impotencia que solo había visto en otros. La clase que siempre pensó que no le tocaba. Hasta ahora. Y en algún lugar. En algún lugar. Él tenía la copia real. El archivo maestro. El que nunca podría alcanzar. Porque no era solo evidencia. Era un seguro. Y ella acababa de darse cuenta de que era el riesgo. Escuchó el rugido antes de verlo. Ese inconfundible gruñido bajo del Camaro del 69 deslizándose por la calle como un tiburón en aguas profundas. Entró en la entrada de la casa con esa confianza lenta que ella solía ridiculizar. Parece su amante, decía. Demasiado viejo. Demasiado ruidoso. Demasiada atención para algo tan poco importante. Ahora, ese sonido era un juicio. Denise se levantó de golpe del taburete de la cocina. La copa de vino tintineó contra el mármol. No había sabido nada de él en días. Ni una llamada. Ni una respuesta. Ni siquiera un maldito indicador de escritura. Se quedó congelada cuando el motor se detuvo. La puerta se cerró. Pasos. Pasos medidos. Botas que sonaban como si supieran exactamente a dónde iban. Entró por la puerta lateral. Sin anuncios. Sin rabia. Richard se veía, descansado. Jeans. Chaqueta gastada. Barba recortada, justo lo suficiente como para parecer casual. No la miró. No inspeccionó el ambiente como un hombre en modo defensa. Solo caminó hacia la isla de la cocina y dejó un sobre Manila. Y entonces la miró. Finalmente. 3 páginas. Lo entenderás. Su voz era calma. Demasiado calma. Como la de un cirujano que dice. Removimos todo lo que era necesario. Ella no se movió. Al principio. Una parte de ella aún quería creer que era el primer paso de una gran reconciliación. Una súplica dramática para reconstruir algo. Estiró la mano hacia el sobre como si aún pudiera contener algo salvable. Abrió la solapa. Sacó las hojas. Y el título la dejó sin aliento. Reasignación de activos y confirmación legal de propiedad. El coche. El Camaro. Estaba siendo transferido oficialmente. A su nombre.
A través de la LLC que ella apenas recordaba haber firmado hacía 2 años. Alguna estructura fiscal aburrida que ella ignoró entre una de esas charlas eternas de Richard sobre impuestos y ahorro. Pasó rápido las hojas. Historial de propiedad, registro legal, declaración notariada adjunta de su esposo, convertido ahora en arquitecto de su caída. Para prevenir futuras disputas y asegurar la claridad en la delimitación de propiedad exclusiva. Le temblaban las manos. Tú no puedes hacer esto. Ese coche. Él la interrumpió. No fue fuerte. Fue definitivo. Nunca preguntaste a nombre de quién estaba. Parpadeó. Tú dijiste que me lo darías en el divorcio. Dijiste que era tu trofeo. Me aseguré de que no lo fuera. Entonces se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta sin esperar el colapso. Pero claro que ella lo entregó. ¡Maldito! Gritó. La voz le quebró mientras rebotaba contra los azulejos de la cocina. Maldito patético y engreído. Ese coche era mío. Tú me llevabas en él. Yo. Él no se detuvo. Ni siquiera se inmutó. Ella lo siguió hasta la puerta. Todavía apretando el sobre como si fuera un aviso de muerte. No te atrevas a irte así, Richard. Voy a pelear esto. ¿Crees que vas a humillarme? Él se detuvo. Con la mano en el pomo. Giró apenas. Solo lo suficiente para que la luz le rozara el rostro. No, dijo con suavidad. Ese nunca fue el objetivo. Pero vaya que es un buen efecto secundario. Y se fue. Pasos firmes. Se deslizó al asiento del conductor como si el coche lo hubiese estado esperando. Ella lo miró desde la puerta, furiosa, apretando ese sobre como si pudiera explotar si lo soltaba. El camarón volvió a rugir. No salió derrapando. No chilló. Solo se deslizó hacia atrás con precisión, las ruedas apenas tocando el borde de la acera. Y entonces, desapareció. La casa quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, no era suspenso. Era cirugía. Ella se quedó parada ahí por minutos, parpadeando hacia el camino vacío. Porque ese se suponía que era su premio. El símbolo. El que había dicho a todos que conservaría, incluso si el matrimonio no. Me quedaré con la casa, el coche y la mitad de su pensión. Él es demasiado blando como para pelearme. Resultó que la blandura era solo camuflaje. Y el camarón no era un trofeo. Era un mensaje. Y ella acababa de recibir la traducción. Volvió de sus compras con 2 bolsas y una actitud distinta. Pelo recién peinado. Uñas pintadas de ese mismo tono rojo intenso que usaba cuando quería recuperar su poder. Gafas de sol enormes. Tacones de diseñador. Caminó por la entrada de la casa como si todavía le perteneciera, como si aún fuese su escenario. Ni siquiera notó la pequeña cámara negra de seguridad sobre el garaje hasta que parpadeó en rojo. Luego otra, en la puerta principal. Parpadeó. Parpadeó. Nuevas. Sutiles. Con propósito. Vaciló. Solo un segundo. Metió la llave en la cerradura como si aún fuera la reina de esa casa. Giró. Nada. Frunció el ceño. Giró otra vez. Clic. No cedía. Se quedó mirándola. Confundida. Volvió a intentar. Empujó. Tiró. Sacudió. Seguía cerrada. Ahí fue cuando empezó a asimilarlo. No de golpe. Sino como una toma de conciencia lenta y arrastrada, de que las reglas habían cambiado y nadie se lo había dicho. Tocó el timbre. Silencio.
Golpeó. Primero suave. Luego más fuerte. Nada. Denise retrocedió del porche, el corazón latiéndole más fuerte de lo que se atrevía a admitir. Miró alrededor, como buscando alguna nota. Alguna razón. Algo. Y fue entonces cuando lo vio. Allá abajo. A 3 casas de distancia. Estaba allí, estacionado bajo la sombra de un viejo arce. La camioneta de Richard. La ventanilla bajada. El brazo colgando con calma. Como siempre. Ni siquiera la miraba. No por culpa. Por indiferencia. Estaba hablando con alguien. Tal vez con su hermana, Marlene. Por la postura. Incluso se estaba riendo. Una media sonrisa tranquila en el rostro, como si por fin entendiera el chiste. Denise dio un paso hacia él. Él no se inmutó. No giró la cabeza. Seguía hablando. Ella era invisible. Y entonces apareció la grúa. Justo a tiempo. Giró hacia la calle como un verdugo educado. Luces amarillas parpadeando. Lento. Oficial. Denise miró con horror mientras se detenía frente a la casa. Bajaron 2 hombres. No hicieron preguntas. No tocaron la puerta. Subieron por la entrada como si ya lo hubieran hecho 100 veces. Uno abrió la puerta del Lexus plateado, su coche, mientras el otro comenzó a enganchar las ruedas. Ella dejó caer las bolsas de compra. Ese es mi coche. El tipo más alto ni siquiera la miró. Está registrado a nombre de una LLC, leyó desde su tablet. Autorización del propietario. Todos los documentos están en orden. Yo vivo aquí. Soltó ella. Él la miró de reojo. No según el archivo. Denise miró alrededor. Los vecinos estaban mirando. La mujer de 2 casas más allá, la que solía halagar sus hortensias, estaba ahora detrás de la cortina. Teléfono en mano. Ojos abiertos. Denise se giró de nuevo hacia Richard. Todavía estacionado. Todavía tranquilo. Todavía sin mirarla. Sintió como su mundo se encogía, como si el suelo mismo colapsara bajo sus pies en cuadrados pequeños y perfectamente calculados. Uno de los operarios levantó sus bolsas del suelo y las dejó con cuidado sobre el porche. No queríamos que se echaran a perder, dijo. Ella quería gritar. Quería lanzar algo. Romper algo. Quería que el universo reconociera que había sido traicionada de nuevo. Pero nada se movió. Ni la puerta. Ni el hombre. Ni siquiera el maldito perro tras la cortina, que antes ladraba a los desconocidos y ahora ni siquiera le ladraba a ella. El Lexus se alejó. La grúa giró la esquina y desapareció como un truco de magia. ¿Y Denise? Se quedó de pie frente a una casa cerrada, con nada más que su bolso, su orgullo y un horror que crecía por dentro. Richard no solo se había ido. La había desalojado de su propia ilusión. ¿Y lo peor? Lo había hecho legalmente. Silenciosamente. Con suficiente gracia como para que pareciera que siempre había estado destinado a pasar así. Porque en su mundo, el orden importaba. ¿Y el desorden? Nunca más sería bienvenido. Se reunieron en el viejo restaurante italiano del centro. Marcos, el que tenía mala iluminación y sillas incómodas que Denise siempre se negaba a pisar porque vino barato es igual a mal gusto. Y precisamente por eso, Richard lo eligió. Solo él, Grant y Emily. Sin cónyuges. Sin Denise. Reservó una mesa al fondo, lejos de la puerta,
donde el tintinear de los cubiertos y el murmullo suave de Sinatra no pudieran interrumpir lo que tenía que suceder. Llegó temprano. Siempre lo hacía. Se sentó con una carpeta de cuero negro junto a su vaso de agua, y con una expresión en el rostro que no era de rabia ni de triunfo. Apenas había terminado. Emily llegó primero. 30 y pocos años. Serena. Siempre educada. Pero con ese instinto de su madre para las apariencias. Grant entró 5 minutos después. Con esa misma cautela con la que de niño se acercaba tras romper una ventana, esperando que papá no lo notara. No sabían por qué los había invitado. Supusieron que era por la separación. Quizá una antesala incómoda a un anuncio de divorcio formal. Tal vez una gira de disculpas. Pero cuando se sentaron, Richard no empezó con amabilidades. No hubo charla de la casa. Ni un «¿Cómo están los niños?». Sacó su teléfono, lo puso sobre la mesa. Pulsó reproducir. El audio no era largo. 45 segundos. A lo mucho. Pero fue suficiente. La voz de Denise, inconfundiblemente ebria, flotó en el espacio entre ellos. Richard, Dios, me conformé. ¿Tú crees que yo quería eso? Yo quería a Rick. Pero estaba embarazada y Richard era seguro. Como un maldito cinturón de seguridad. ¿Acaso uno sueña con cinturones de seguridad? Luego risas. No suyas. De amigas. Apagadas. Incómodas. La cara de Emily fue la primera en caer. Su tenedor se detuvo a mitad del corte. Grant parpadeó y apartó la mirada. Richard dejó que se reprodujera hasta el final. Después pulsó la pantalla para detenerlo. Silencio. Alzó la vista. Tranquilo. Lo encontré hace 3 meses, dijo. No lo escuché hasta la semana pasada. Ninguno de los hijos dijo una palabra. Él continuó. Siempre decía que era demasiado precavido. Que planeaba demasiado. La verdad, es que estaba ganando tiempo. Esperé porque no quería dejar un desastre. Extendió la mano hacia la carpeta de cuero. La abrió. Deslizó 2 juegos de documentos sobre la mesa. Uno para cada uno. Fideicomisos financieros. Planes 529 para sus hijos. Poderes médicos. Transferencias de bienes. Emily finalmente habló. Papá, ¿qué es esto? Estoy poniendo todo en orden, dijo él. No es que me esté muriendo. Solo ya no voy a fingir. Grant miró el papel. Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, dijo Richard. Cuando el polvo le llegue a los pulmones. Volvieron al silencio. No porque no tuvieran preguntas. Sino porque las respuestas eran obvias. Grant se recostó en la silla. Pasó una mano por su cabello. Y dijo. Te lo dije. Te conté lo que dijo en acción de gracias. Solo que no pensé. Que lo decía en serio, terminó Richard. Emily bajó la mirada. Tragó con dificultad. Solía decir que eras un cobarde. Que no sobrevivirías un mes sin ella. Richard soltó una risa. Suave. Amarga. Yo también lo creía. Ellos no rieron. No hacía falta. Porque el cambio ya estaba ocurriendo. No de forma ruidosa. No de forma pública. Solo una reorganización silenciosa de la lealtad. Un deslizamiento tectónico entre lo que la familia fue y lo que ahora estaba comenzando a ser. Cuando llegó la cuenta, Richard pagó en efectivo. Como siempre. Decía que así los números no mentían. Se abrazaron en la puerta.
Con cautela. Pero con más calidez de la que habían sentido en años. Y cuando él se marchó en el coche, no miró atrás. Porque esa noche no se trataba de una confrontación. Era una corrección. Había pasado 3 décadas permitiendo que Denise escribiera la narrativa de quién era él. Ahora, él tenía la última edición. Y los hijos por fin vieron la verdad entre líneas. Ella no oyó el golpe. Porque no lo hubo. Ningún aviso. Ninguna llamada. Solo un suave golpe de papel contra la madera, poco después del amanecer. Denise despertó otra vez en la habitación de invitados. Arropada en una manta que olía a polvo y a detergente viejo. El colchón aún conservaba el pliegue del bolso de viaje de Richard. El que usaba en los viajes de trabajo hace una década. Ahora, solo la miraba de vuelta como una acusación. Salió al pasillo arrastrando los pies. Ojos secos. Garganta pegajosa. Una quietud extraña, equivocada, llenaba la casa. No era paz. Era vacío. Como el sonido justo después de que se va la luz. Entonces lo vio. Un papel amarillo bajo la puerta principal. Lo abrió. Y allí estaba. Pegado al cristal. Pulcro como siempre. Con la letra de Richard en la esquina superior. Como si aún no pudiera resistirse a organizar incluso su caída. Aviso de desalojo. 72 horas. Estado de inquilina revocado por el fideicomisario principal. Derechos de ocupación terminados a partir de esta mañana. Esto no es una negociación. Esto es un aviso. No era jerga legal. Era un bisturí. Su mano temblaba mientras lo despegaba. Detrás, sujetada con un clip, había una foto. Una que nunca había visto antes. Richard sonriendo. No esa media sonrisa de las fiestas o por lástima. Una sonrisa verdadera. Apoyado en el camaró. Frente a a su casa. Grant a un lado. Emily al otro. Todos se veían. Bien. Felices, incluso. Ella no aparecía en la foto. Ni siquiera estaba detrás de la cámara. Porque no la habían invitado. Y fue en ese momento cuando todo encajó. No el papel legal. No las cuentas bancarias congeladas. No el cerrojo que ya no podía abrir. Fue esa foto. Porque Denise siempre creyó que era el eje. El sol. La razón. No lo era. Era la etiqueta de advertencia de una vida que antes era de él. Y ahora, él ya no la necesitaba para completar el cuadro. Se sujetó del marco de la puerta mientras las piernas le temblaban. El estómago se le revolvió. No de tristeza. Ni siquiera de rabia. De realización. Ella había despreciado el camaró. Decía que era su fantasía. Su reliquia. Ese objeto al que se aferraba como un niño que no podía aceptar envejecer. Pero el camaró no era el símbolo de la debilidad de Richard. Era su cápsula de escape. Pensó que él nunca se iría. Que era demasiado amable. Demasiado entregado. Demasiado leal. Pero nunca entendió que la lealtad también tiene fecha de caducidad. ¿Y Richard? Richard había dejado que la suya se agotara. No dejó llaves. Ni rastro. Ni siquiera un tal vez algún día. Solo papeles. Precisión. Y una foto en la que ella no aparecía. Regresó al interior con lentitud. Cómo camina alguien cuando por fin entiende que ya nadie la sigue. Las paredes de repente le parecieron diferentes. Demasiado blancas. Demasiado limpias.
como si alguien hubiera pasado una esponja por cada recuerdo que ella usó como arma y lo hubiera borrado. Se sentó en la misma cocina donde una vez se rió de él por revisar el termostato 3 veces. Donde una vez fantaseó en voz alta con alguien que no era su esposo. No. No podía recordar el nombre de aquel hombre. Pero recordaba cada momento silencioso en el que Richard la observaba. Esperaba. Sin inmutarse. Porque él no era débil. Era preciso. Y el último giro de la llave. No fue el cerrojo cerrándose tras ella. Fue el momento en que se dio cuenta de que nunca supo quién era realmente Richard. No el que arreglaba en silencio. No el esposo predecible. Ni siquiera el hombre traicionado. Era el hombre capaz de reescribir el final. Y borrarla por completo de él.